Florencia, qué grato volver a estar con ustedes. Un gusto tenerlo también. Bueno, cuéntenos, ¿cómo usted analiza, no es cierto, este pedido de habeas corpus por la defensa de Yerel Oropeza, quien prácticamente pues dice, no, oye, es un santo, todos ustedes lo están sindicando, lo vinculan con el narcotráfico y él no tiene nada que ver en el asunto? ¿Procede o no procede un habeas corpus en medio de esta situación? Todo ciudadano puede interponer una acción de habeas corpus, ¿no? Pero, y lo hemos visto guardando las enormes distancias, el habeas corpus del presidente Toledo, el habeas corpus de la primera dama. Me refiero a habeas corpus, tengo entendido, porque la noticia no la veo con claridad, si el habeas corpus es para que el fiscal, porque este es un proceso de investigación, ¿no?, de la fiscalía, en la cual tendríamos también, sumándome a sus inquietudes de ustedes antes de ingresar al aire, las preguntas. Han pasado como 15 días, creo, más bien deberían felicitarse la defensa, porque para que el fiscal pida la detención preventiva y el impedimento de salida del país han pasado varios días. Por supuesto. El fiscal, creo que en otras diligencias son un poco más veloces. Ajá. Ha habido una investigación de por medio, hay unas implicancias, hay nexos, Pues ¿no? Lo culpan fiscal, de lavado decía, de activos, entonces por ende hay una orden de detención. Al principio había una inquietud preocupante de decir, ¿por qué demora tanto? ¿No? Porque si pasan 15 días, no sé, pues el ministro de repente tiene suerte cuando le dice, ven, entrégate, ¿no? De repente, claro. Pero yo creo que con tantos días, obviamente, ni con impedimento de salida del país. Por eso yo pensaba, y esto es un lapsus legislativo, que quizás nuestros parlamentarios ante esa novedad, porque los fiscales sostuvieron, bueno, los escuché algunos, que no podían porque pedir la detención, como en otros casos, llámese presidentes regionales, alcaldes, no podían hacerlo tan rápido porque no tenían las pruebas, ¿no? Pero cuando uno ve ahora diálogos, audios, 8 personas con orden de captura, muertos cada día, testigos, no sé si, sinceramente, con todo respeto, esta situación impedía a los fiscales armar la posibilidad de la solicitud con menor tiempo para evitar la fuga y quizás, bueno, en Bolivia también estas personas fuera del país. Pero, ¿por qué decía legislativo? Porque entonces hay un hueco que habría que aprovechar porque Dios quiera que sea el último caso, pero estamos viendo, anteriormente fue un Lamborghini, otro día fue la Porsche, otro Porsche, otros en La Molina, y tenemos así casos por casos, ¿no? Orellana, Huelaunde, y bueno, vamos concentrando la prensa, lo mediático, pero no vemos nadie sancionado, ¿eh? Por si acaso ahora. Ni eso que hay colaboradores eficaces que podríamos dar una pequeña explicación sobre ello. Entonces, ¿qué quiero decirle concretamente a su pregunta? El habeas corpus, si es por la investigación del fiscal, nosotros ya hemos sostenido, mejor dicho, cuando estaba en ejercicio en la jurisprudencia del tribunal, y nos hemos pronunciado un 99% de casos, en que como el fiscal no determina la detención, sino la solicita, y el que priva también, porque allá hay referencias similares, no solamente ya la detención física, se habla de libertad de tránsito, claro. Hay varias limitaciones, se ha ampliado esto en el concepto moderno del derecho constitucional y los derechos humanos. Entonces, quiero decirle que como el fiscal no tiene esta actividad directa y puede pedir muchas cosas, el que efectiviza esta solicitud con un criterio de calificación es el juez. Entonces nosotros hemos sostenido en su oportunidad cuando estaba en ejercicio, y está en casi toda la doctrina, que los habeas corpus, ante evitar la fiscalización, la investigación fiscal, no procede, es improcedente. Hay excepcionalidades muy grandes, ¿no? Porque podría haber un 1% en los casos en que es un viernes, sábado, y el detenido lo han puesto a disposición en la carceleta, algo con conocimiento y casi en la disposición del fiscal. En ese lapsus podría presentarse un habeas corpus. Claro. O sea que porque un fiscal investigue un hecho con el lavado de activos, no tendría por qué el habeas corpus. Nosotros se nos presentó, yo recuerdo una vez, hay bastante, yo no sé si temeridad o confianza de que pueden conseguir algo, ¿no? Porque se ha llegado al extremo una vez, no recuerdo el caso, en que algunos estudios conocidos pretendían que se paralice la investigación incluso inicial de la policía dentro de los 15 días que tienen de acuerdo a la Constitución. 15 días que por eso yo decía ahí, por los legisladores pueden aprovechar para hacer una referencia con lo que dice la Constitución con el delito de terrorismo y narcotráfico de 15 días de detención policial
hasta 15 días, a ver alguna salida, porque a mí me preocupa que mañana se presente otro caso y el fiscal no pueda pedir la detención y así no vamos a tener a nadie detenido. Pues así nadie va a poder ser investigado. Salvo los alcaldes. Entonces, este habeas corpus no va a frenar ni la investigación fiscal, bueno, y tampoco el pedido de orden de captura. Mire, el orden de captura la da el juez. Entonces él tendrá que, pero es obvio que es a solicitud del fiscal. En una investigación son detenciones preventivas que se están dando. Si bien el nuevo Código Procesal Penal no está vigente todavía en Lima, como tal que ha sucedido, la detención preventiva sí, y eso tiene que calificarse con requisitos fundamentales que hay, pero que a mi entender calzan perfectamente en la solicitud. Pero concretamente lo que es interesante que quede claro al televidente y a todos, es que más bien la tendencia es ayudar al fiscal, darle la posibilidad de que pueda investigar. Además estamos hablando del crimen organizado, no estamos hablando de una cosa muy simple, en la cual sin duda creo que sí hay algunas cuestiones que deben tenerse en cuenta, ¿no? El hecho que este señor sea peruano, por decir un ejemplo, no quiere decir que todos los peruanos tengamos que ver con este tema, ¿no? Y eso me refiero el hecho que sea priista, que sea un sacerdote. Yo creo que ahí en la generalidad lo importante es que sí, y no debe caerse en el descuido, es que no se investigue profundamente las conexiones inmediatamente, porque hace unos segundos hablábamos del Lamborghini y ese señor murió 40 balazos, pero parece que no tenía ni un primo, porque ahí ha quedado la historia. Nadie reclamaba nada de él. No sabemos si tenía amigos en la policía, amigos en la Fuerza Armada, en el Parlamento, en los juzgados, no, nada, pasaba como un desconocido. Y es más, podríamos preguntarnos, Fernando y Alicia, que si la coyuntura de este lío pareciera de Cosa Nostra y situaciones que han habido de vendetas, no se hubiera presentado en este estilo de bazooka o bombas granadas, y quizás seguía paseándose este señor tranquilo. Lo que nos debe llamar, fíjense ustedes, lo que nos debe llamar a una profunda preocupación e inmediata reacción, porque quiere decir que no están funcionando pues los canales de los filtros de investigación. Claro, si se habla que ingresan 20 sicarios mexicanos para buscar a este señor Oropesa, ¿cómo pasa? Se habla de que su cabeza está herida, ¿no? Entonces, además, estamos Fernando, hablando cómo entran, yo creo cómo se que mueven. ¿Cómo pasa todo esto y la policía las no se da investigaciones de cuenta? diferente tipo, ¿no? Por ejemplo, Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cómo no se ha percatado de estos movimientos millonarios, ¿no? ¿Cómo no se ha percatado? A ver, la SUNAT ahorca el pez chico del pez gordo. Bueno, la SUNAT te cierra la tienda a la semana o te embarga tu cuenta de inmediato. Por cuando te has supuesto, olvidado, tienes que hacerte un trámite, bueno, te ha pasado como ciudadano. Pero este señor, es decir... Era inexistente para la SUNAT a pesar de los millones que movía. Y eso nos hace recordar, acuérdese Alicia, acuérdese Fernando, que una señorita también simpática, ¿no? Que no tuvo denuncias de esos tipos, digamos, que han habido en estos últimos días de videos, pero se compró una casa de un torero, no sé, 8, 10 millones de euros, sino que los peruanos tenemos la maravilla de olvidar todo en minutos. Y ahí también no hemos sabido un informe de la SUNAT, si pagó impuestos, si no pagó, cuál es el origen. Se decía minería ilegal, o sea, que no se puede decir así sueltamente. Claro. Ninguno hemos tenido un informe que nos diga de dónde. Entonces, este tema debe llevarnos a otras raíces también, ¿no? Yo creo que es importante que ya se dé una explicación al país cuál fue el papel de la Unidad de Inteligencia, cuál fue el papel de inmigraciones en muchos casos, supuesto. aduanas y Doctor, otros, ¿no? ahora, hay un tema que con Fernando estábamos comentando, y usted que también está ligado al periodismo, ¿podría explicarle a nuestros televidentes, y creo que al abogado del señor Oropesa también? Porque él dice que los medios de comunicación deberíamos rectificarnos por ligar ayer a Oropesa con el narcotráfico. Obviamente los medios tenemos varias funciones, una de ellas es informar y la otra es investigar. Y en las diferentes investigaciones, no solamente que ha hecho aquí el Grupo ATV, sino también otros medios de comunicación, televisión y prensa escrita, pues salen muchos nexos de Gerald Oropesa con el narcotráfico. No solamente estos audios que hemos escuchado todos, sino también en documentación que proporciona la propia Policía Nacional. ¿Estamos o no en la obligación de poder transmitirle eso a nuestros televidentes? Estamos en la obligación de fiscalizar. Yo le voy a poner un ejemplo así coyuntural. El órgano fiscalizador por antonomasia, por origen, es el Parlamento, el legislativo, no tiene ni una puerta. Pero dícese en la democracia, y que es preocupante,
que cuando el sistema, y si hablamos del delito, es el fiscal, el Ministerio Público, el que también tendría que ahora ser pues convocado porque todo se le pasa, y es el titular contra el crimen. Entonces, cuando hay este silencio, y también por sus recargadísimas labores del Congreso no fiscaliza, es la prensa lo último que le queda al pueblo en cuanto a un órgano que debe cumplir su obligación. Y estamos hablando de un tema, fíjese Alicia, que ha penetrado, mira Fernando, ha penetrado, pareciera en los últimos tiempos, al sistema judicial y al control sobre los jueces. O sea, hablamos de organismos, Consejo Nacional, se han hablado tantas cosas, yo lo he visto, y que tienen una relación directa, y podría ser también en algunos sectores de prensa. Entonces, lo que sí, el respeto al principio de inocencia, que obviamente tiene que tenerlo el juez en su momento. No se demuestra lo contrario. Pero hay un tema interesante que ustedes han dicho. En la fiscalización, naturalmente que no creo, porque la prensa se expone a una querella. La querella significa que no tengas nada que exhibir. Pero si estás hablando de audios, si hay medios de... yo no creo, y mi colega puede plantear la querella, pero yo no le auguro suerte. Claro. Si es que hay todas estas vinculaciones de suerte. Y claro, la pretensión de que la defensa pueda lograr de una cautelar, de que ordenen, de que no se haga, yo lo veo bien difícil, aunque ahí viene pues el problema, Alicia. Para un tema como mire, este, no, el peligro es en qué medida hay jueces comprometidos indirectamente, porque una vez que un juez vía un amparo, da la orden, tiene que acatarse. Entonces, los instrumentos que tienen, y no olvidemos que lo que le interesa al crimen organizado, por Dios, esto entendámoslo a plenitud, es también garantizar y darle tranquilidad a quienes lo protegen. Por supuesto. Llámese policías, jueces, y si a ese nivel han ingresado, Dios mío, ¿no? Yo creo que ya debemos, y más bien la prensa debe ser en este caso más radical en sus investigaciones, y no solo en esta, sino en las conexiones. Muy bien. Porque las conexiones son fundamentales. ¿Quiénes los amparan? ¿Cuáles son los contactos? Y hay todavía mucho entonces por investigar y por seguir hablando de este caso. Porque la Fiscalía y el pueblo no pueden demorar tanto tampoco, Alicia. Eso sí. Quiero desear por anticipado un feliz día por el trabajo. Agradecemos al doctor Fernando Calle que está con nosotros en el programa. Amigos, es momento de hacer una pausa comercial y volver.